En este 2026, el mayor error con tus ahorros no es ganar poco, es usar el producto equivocado para el plazo equivocado. Mucha gente sigue moviendo el dinero persiguiendo unas décimas y no se da cuenta que los tipos ya han cambiado. Y en este vídeo te voy a ordenar todas las alternativas, la archiconocida cuenta de Trade Republic, fondos monetarios, de renta fija, ETFs, bonos y iBonds. Esto no va a acertar el producto de moda, va a tener claro el mapa y dejar de improvisar. Cuando termine este vídeo vas a saber exactamente dónde no deberías de tener tu dinero, así que ¡vamos allá! Y todo lo que vamos a ver hoy, esas cuentas, monetarios, renta fija y bonos, solo se mueven en dos ejes muy simples. El primer eje es el plazo, lo que sería la disponibilidad del dinero. No es lo mismo un dinero que necesites ya, que lo necesites de aquí 1 o 4 años, o un dinero que necesitas un horizonte más largo. A más plazo, normalmente más rentabilidad potencial, pero también más movimientos por el camino. Y el segundo eje que encontraríamos sería la calidad crediticia del emisor. Y aquí la pregunta es, ¿le prestas el dinero a un Estado, a una empresa sólida o a una empresa más endeudada o con más riesgo? Y a menor calidad, más rentabilidad y más riesgo. Y luego, por supuesto, hay un tercer elemento común que afecta a todo, que es la coyuntura de los tipos de interés. Ahora mismo los tipos siguen positivos, pero ya no estamos en el pico, y esto hace que las rentabilidades se vayan ajustando poco a poco a la baja, de momento. Y aquí encontramos el primer error habitual, no elegir el producto que encaja con tu plazo y tu riesgo, sino el que paga unas décimas más. Y con este mapa claro, ahora sí que vamos a ver el ranking actualizado y qué alternativas encajan mejor en cada tramo. Y ahora nos encontraríamos en esta comparativa o ranking actualizado al 9 de enero. Y vamos a empezar por el nivel 0, por lo más simple, que sería esta cuenta remunerada de Trade Republic, que muchos ya conocéis. Es un producto muy simple, el dinero siempre está disponible, no hay condiciones raras y remunera el efectivo al tipo de facilidad del depósito del Banco Central. Y ahora mismo esto está en torno al 2% anual, y mientras el Banco Central Europeo mantenga los tipos, la cuenta se irá ajustando automáticamente. Y siendo muy claros, durante buena parte del 2025 esta cuenta la ha hecho mucho mejor que fondos monetarios de la banca tradicional. Aquí podríamos ver la rentabilidad acumulada en este 2025. La mayor parte del tiempo ha estado pagando un 2%, pero al principio pagaba un 3, un 2,75 y la rentabilidad total acumulada ha sido de un 2,25. Y en cambio aquí podríamos venir a los fondos monetarios de la banca tradicional. No todos, alguna selección. Y veríamos que la rentabilidad es inferior. Y aquí viene un matiz clave que quiero decir muy claro. Mucha gente dice, los monetarios son mejor que la cuenta remunerada. Y la respuesta honesta es, depende de cuál. Cuando miramos los monetarios de la banca tradicional, pues nos damos cuenta que las comisiones son un poco más elevadas. Incluso también vemos que alguna emisión utilizaba una calidad crediticia con más riesgo que otras. Y otra cosa distinta son los monetarios más eficientes de terceras gestoras. Y aquí sí que vemos un escalón distinto. Podríamos apreciar unas comisiones más ajustadas, unas duraciones más cortas y una rentabilidad, en este caso mejor que la sencillez de una cuenta. Y para mí este es el punto intermedio lógico, para quien quiere rascar un poco más sin salir de un riesgo muy bajo. Pero ojo con algo muy importante, no garantizan nada. Recordar que van renovando su cartera constantemente. Cuando los tipos bajan, la rentabilidad no se desploma, pero va bajando poco a poco. Con lo que la idea que os tiene que quedar es que tanto la cuenta remunerada y los monetarios beben de la misma fuente, es decir, los tipos del Banco Central. Y con esto claro, ahora sí vamos a subir un escalón y entrar en la renta fija a corto plazo. Aunque antes hay un escalón intermedio, más o menos intermedio, que quiero aclarar bien, porque suele haber mucha confusión. Son productos que ya no son monetarios puros, pero que tampoco tienen todavía muchos movimientos relevantes. Y aquí podríamos ver algunos ejemplos, como esta versión de DVS, en este caso ha dado un poquito más que el monetario y también podemos apreciar que tiene un poquito más de volatilidad sin exceder ese riesgo, y otra alternativa podría ser esta de Pinco, que también vemos que nos ha dado más que un monetario eficiente y también vemos que tiene un poco más de volatilidad, pero tienen un poco más de volatilidad sin dar un salto tan grande. Entonces podemos ver que la volatilidad de la banca tradicional de un 0,23 a un 0,26. Vemos que los monetarios eficientes parece que están más justitos, del 0,24 al 0,23. Y antes de saltar a estos contrincantes, podríamos ver esta versión que acabamos de decir, que sería un monetario vitaminado, tiene un poquito más de volatilidad sin llegar a doblarla y mantiene el riesgo, y vemos que nos ha dado un poco más de rentabilidad que estos más eficientes. Y el otro ejemplo de Pinco, en este caso nos ha dado un poquito más, también vemos esta volatilidad, que es un poquito más elevada, pero si os fijáis no la llega a doblar, y en este caso sí que por el riesgo era un 2 de 7. Y esto es lo que llamo yo monetarios vitaminados. No están mal, pero no justifican complicarse demasiado si la diferencia de rentabilidad es mínima. Y ahora sí, aquí es donde cruzamos la frontera. Aquí entran productos de renta fija corta de verdad, con más duración, más sensibilidad a los tipos y más riesgo de crédito. Y en el ranking destacan claramente dos nombres. Podríamos ver por un lado el de Neuberger Berman y por el otro el de Amundi. Y efectivamente aquí el salto ya se nota, ya estamos saltando de un 2,45, un 2,75 a un 3,82, es más de un punto, y en el caso de Amundi, más de un punto y medio.
Pero como hemos comentado anteriormente, aunque parezcan similares, juegan otra liga. ¿Por qué? Porque ya vemos más volatilidad. Y no una o dos veces, sino 3, incluso 4. Y ahora seguimos con un matiz muy interesante, porque podemos acceder a perfiles de riesgo muy similares, pero utilizando ETFs en lugar de fondos. Con lo que veríamos aquí, todas estas posiciones son fondos, estos son fondos, y todo esto que está en blanco tendríamos ETFs, que como hemos comentado, nos podemos guiar por la volatilidad. Estos son conservadores, pero son más moviditos que un monetario puro. Aquí podríamos ver otras alternativas de monetarios. En este caso, de la mano de iShares, sí que ha superado la simplicidad de la cuenta remunerada. Pero en este caso, este Dickstrakers Overnight, que iba a las tasas de Sester, pues nos ha dado un poquito menos. Es decir, que algunos se comportan prácticamente como monetarios y otros se parecen mucho a la renta fija corta que acabamos de ver. Banquero, entonces, ¿qué diferencia hay? La gran diferencia es la agilidad. Cotizan en el mercado y ves el precio en tiempo real y puedes entrar y salir en minutos y no tienes que esperar 2 o 3 días como los fondos monetarios tradicionales. Y este escalón es ideal para quien dice, quiero algo conservador, pero quiero poderme mover rápido si el mercado se pone nervioso. Y ahora sí, llegamos al último escalón del ranking, y aquí ya no estamos hablando de ahorro conservador. Aquí entran los fondos de renta fija más agresivos, los llamados fondos de autor. Y en el Excel destacarían estas últimas 3 alternativas. El MAN sería un multiestrategia de bonos, no en el corto plazo, está repartido más en el medio y en el largo y además juega con esa calidad crediticia, que nos ha dado nada más y nada menos que más de un 9%. Seguiría muy de cerquita, con un poquito más de comisiones, este Carmignac con un 6,66. Y después el Dunas Valor, que es un híbrido, porque también jugaba un poquito con esa parte de renta variable. Y personalmente no me gusta porque quiero polarizar o tener muy bien segmentado esos activos. Y a toro pasado también veríamos que en el 2025 a cierre, este de Amundi solo renta fija ha sido mejor que este. Y sobre todo, no nos quedemos solo con lo bonito. Si volvemos a ver esa volatilidad o el riesgo, nos damos cuenta que el que tiene más riesgo tampoco ha sido casualidad, que ha sido más rentable, pero también el que podía sufrir más pérdidas, y vemos que aquí las volatilidades realmente ya están aumentando mucho. Y aquí sí que puedes ver claramente meses en negativos, con todo lo que han ganado, y aquí también puedes sufrir de verdad. Con lo que ya tendríamos la foto completa de todo este 2025, y pensar que he empezado el 2 de enero porque he clavado las participaciones hasta el 31 de diciembre. Lo que podríamos apreciar es cómo se han movido desde la última sesión que hicimos el 27 de noviembre hasta el 9 de enero, a ver cuál ha destacado, cuál no, y a ver si siguen el comportamiento aún de la cuenta remunerada. Aquí nos damos cuenta que desde el 27 de noviembre hasta final de año la cuenta remunerada ha dado un 0,24 y podríamos ver que en este mini ranking vuelve a ser campeón absoluto el MAN. Después en segunda posición tendríamos el Amundi, después en tercera posición el Carmignac y en cuarto el Dunas. Y si vamos un poquito atrás y recordáis la última sesión, el MAN aquí sí que repetía, aquí cambiaba y no era el Amundi sino el de DVS, aquí podíamos ver doble empate en la cuarta posición de Pinco y el Xeon y el Dunas. Y lo más importante, tampoco ver este track tan elevado, sino que os fijéis en estos tracks intermedios cuál de estas alternativas se puede poner en negativo y qué persona se puede poner o no nerviosa. Y por cierto, antes de seguir, informaros que todo este ranking y comparativa no salen de la nada. Aquí hay muchas horas de Excel, de revisar los datos y los productos uno a uno. Si este tipo de contenido te ahorra tiempo y te ayuda a mejorar tus decisiones, el mejor apoyo es like y compartirlo. Y ahora que ya hemos visto todas las categorías, vamos a hacer algo muy útil, ver cómo se comporta cada uno en la práctica. Y he elegido 5 testigos, uno por cada tipo de producto, para que veáis claramente las diferencias. Y empezamos con el monetario de CaixaBank. Y esto es un monetario clásico de banco, línea casi plana, muy poca variación y un crecimiento muy lento. Seguimos con un monetario más eficiente, en este caso el Groupama Tresorería, y aquí ya vemos algo un poco mejor. Sigue siendo estable, pero suma más o tiene menos dientes de sierra. Ahora seguimos con un ETF conservador o monetario vitaminado. Esto ya se mueve un poco más, no hay grandes caídas, pero se empieza a notar la duración. Subirá más, pero también tiene algún diente de sierra más marcado. Y ahora vamos a ver este Amundi que nos ha dado un 4,55. Y efectivamente podemos ver que es el que más ha subido, pero aquí los dientes de sierra están mucho más marcados. Y podemos apreciar en el simple gráfico que alguien que invirtiera en el 7, en el 8 de octubre, pues por ejemplo, hasta que no pasó el 1 de diciembre hubiera estado en negativo. Y eso no ha significado nada, es decir, el 2025 ha ganado más que las otras alternativas. Pero no se trata del toro pasado, sino dónde estás y dónde vas. Y el último fondo más especulativo o de autor con esa renta fija, que sería el Carmignac, y aquí el dibujo cambia completamente. Subidas fuertes, pero también caídas más claras. Como acabáis de ver, solo con la gráfica ya se intuye qué tipo de producto es cada uno. Y ahora vamos a ir un paso más allá. Vamos a mirar la cotización. Y ahora pasamos de la gráfica, subimos información histórica. Y aquí que podemos ver esa cotización diaria para llevarnos una idea súper realista de lo que pasa con este fondo cada día. Pues vemos que suma 1, 0, 0, 0, 1. Uy, aquí igual por los decimales era negativo, pero no lo acabamos de ver.
Ok, vamos a ver el comportamiento de las últimas semanas. ¿Vemos alguna en rojo? No, está bien, ¿no? Va sumando poco, 0,2, 3, 2, 3, 2, 2... Ahora sigamos con un monetario más eficiente. ¿Qué vemos en los últimos días? 1, 1, 1, 2, 0, 1... Aquí ya no veo ese cero negativo y parece que la mayoría de días está puntuando más. Vamos a ver el comportamiento de las semanas. Ah, vale, pues perfecto, no veo ninguna semana en rojo. Y a la vez vemos que semana tras semana puntúa más que un monetario menos eficiente. Seguimos, pero hacemos un pequeño saltito a ese monetario más vitaminado, de la mano de Pinco. Un poquito más de riesgo, un poquito más de duración, un poquito más de volatilidad y turbulencias. ¿Qué podemos ver? Un 0,09, pierde un 0,03. Lo recupera, pierde un 0,01, gana un 0,04. Si vamos bajando, vemos que va sumando más, pero que también hay caídas puntuales diarias. Subimos, vamos a ver si ha palmado en las últimas semanas. Pues en este caso bajamos y podríamos ver que no ha enlazado ninguna semana en negativo. Pero a diferencia de los monetarios, ya vemos que días puntuales sí. Y ahora hacemos un pasito más al frente, con un poquito más de duración, un poquito más de riesgo, y hablaríamos de la Mundi, que vemos puntúa 0,02, 0,09, 0, aquí pierde un poquito, recupera. A ver, vamos a ver estas semanas, que de momento no habíamos visto ninguna semana en negativo. ¿Aquí qué va a pasar? Efectivamente, aunque en las semanas también vemos que ha sumado más, ya podríamos ver semanas enteras, que no lo habíamos visto hasta aquí, en negativo. ¿Y qué pasa si me voy a un mes? Vamos a ver un mes. Pues en este caso, el mes de noviembre sí que fue negativo, con lo que alguien entró este mes, se tuvo que esperar un poquito más de un mes para recuperar su capital y verlo en positivo. Y terminamos con el Carmiñac, que es el que tenía aún más tiempo, más riesgo, más volatilidad. Aquí vemos pérdidas de un 0,03, 0,03... Ok, vamos a ver qué ha pasado las últimas semanas. Aquí ya podemos ver que más pronto que tarde vemos semanas en negativo. En el Amundi, todo de que ya hemos empezado a verlas, eran más puntuales. Aquí parece que vienen más seguidas. Y si contrastamos con el mensual, pues nos daremos cuenta que también en noviembre palmó y en marzo palmó un 0,11 entero. Y por supuesto que no pasa nada si sabes dónde te estás metiendo. Esto no es ni bueno ni malo, es simplemente distinto comportamiento para distinto dinero. Y ahora nos encontramos en Morningstar, no para ver la cotización, para ver la composición de esa cartera, otra vez del Groupama Tresorería, de un monetario eficiente. ¿Y qué vemos? Que la duración es de corto plazo, y si bajamos, por ejemplo, para ver el desglose de la calidad crediticia de esos bonos, pues vemos que más del 60% es de A. Y además, si nos fijamos en la exposición, pues veríamos que hay muchas posiciones líquidas. En cambio, nos vamos a la otra cara de la moneda, que sería ese MAN, que es mucho más agresivo, vemos que la duración efectiva es más lejana, y si bajamos esta calidad crediticia, pues nos damos cuenta que no tiene nada de A, que todo es especulativo, incluso seguro que tiene algo de grado de inversión. Y aquí también podemos ver pues, que tiene menos posiciones líquidas y más corporativo. Así que aquí la pregunta no es como las cuentas remuneradas de ¿cuál paga más? La pregunta correcta es ¿soy capaz de dormir tranquilo viendo este comportamiento? Por eso siempre insisto en lo mismo, para ese medio plazo yo prefiero previsibilidad, el crecimiento real lo dejo para la renta variable en el largo plazo. Y hasta ahora hemos visto todas las alternativas que van a remolque de los tipos de interés, ya sean las cuentas, monetarios, renta fija, ETFs conservadores o fondos más activos. Todas pueden funcionar muy bien en su contexto, pero todas tienen algo en común, cuando el Banco Central baja los tipos, tarde o temprano, bajan. Y eso no es planificación, eso es reaccionar, y aquí está el punto de inflexión del vídeo. Si sabes que no vas a tocar ese dinero en 2, 3 o 4 años, tiene mucho más sentido definir el horizonte y fijar una rentabilidad hoy, en lugar de ir persiguiendo unas décimas cada mes. Y ahora bien, cuidado, cuando hablamos de fijar la rentabilidad a plazo, mucha gente piensa automáticamente en un depósito. Y aquí hay que hacer una advertencia importante. Un bono no es un depósito. Puede parecerse en una cosa, que si lo mantienes hasta vencimiento ya sabes lo que vas a cobrar. Pero en todo lo demás, el riesgo cambia. Primero, el precio del bono fluctúa cada día. Si vendes antes del vencimiento, puedes ganar o puedes perder. Segundo, aquí no hay fondo de garantía de depósitos. No hay un banco ni nadie detrás protegiéndote hasta 100.000 euros. Y el tercero, por ende, dependes directamente de la solvencia del emisor. Por eso no es lo mismo un bono gubernamental que uno corporativo, que una empresa sólida o otra más endeudada. Entonces, ¿por qué hablamos de los bonos? Porque, bien entendidos, permiten algo que muchos depósitos no permiten. Ponerle fecha a tu dinero sin renunciar a la liquidez, es decir, que lo puedes rescatar anticipadamente. Y aquí entran dos herramientas distintas, los bonos simples y los iBonds. Los bonos simples te permiten fijar una rentabilidad concreta con un emisor concreto. Y en cambio los iBonds hacen lo mismo, pero diversificando en decenas o en cientos de bonos con una fecha de vencimiento común. Y aquí está la diferencia clave respecto a todos los productos que hemos visto anteriormente. Estos bonos o iBonds no renuevan su cartera, dependen del momento de contratación y por eso, según cuando entres, la rentabilidad puede ser muy distinta.
Pero entenderme, tú cuando coges un bono, si ves una rentabilidad del 3%, descontando comisiones tendrás ese 3 si no peta el emisor. Si antes del vencimiento sales, entonces es cuando puedes ganar más o puedes ganar menos. Pero te permiten la posibilidad de salir, cuando hay muchos depósitos que no te permiten esa liquidez. Y aquí es donde tenemos los dos mundos separados de la renta fija. Una es ir a remolque y la otra es fijar según tu disponibilidad. No la del otro, según la tuya. Como acabamos de decir, todas estas alternativas de la cartera de bonos que tienen cuando vencen se van renovando según sus condiciones. ¿Monetarios? Pues compro más bonos a 3 meses. ¿Que antes había un 4, ahora hay un 3? Pues cuando venzan esos bonos, la rentabilidad irá cayendo. Pero si bajamos un poquito más abajo, tenemos esos iBonds, que tienen un vencimiento concreto, por ejemplo esta emisión en diciembre del 2026. Aquí vencen toda la cartera que tiene dentro de bonos, que después lo veremos con más tranquilidad, en el 2031. Y aquí nos podríamos llevar una idea del cierre o de la rentabilidad anual que han tenido este 2025. Podríamos ver pues, que lo más rentable sería el 29, el 28, el 26... Y seguro que muchas personas, ¡bum!, les habrá explotado la cabeza si recuerdan la última sesión de mediados de octubre. Me voy aquí al ladito y lo que podíamos ver es que en fecha 15 de octubre, las emisiones, por ejemplo, a 34, 33 y 32 años, todas estaban por encima del 3%. Y como detalle, aquí vemos esta al 2,15. Y en cambio, a cierre de año, vemos que este 2,15 aún ha ganado más, pero que todas estas alternativas están por debajo del 3. ¿Pero qué pasa aquí, banquero? Muy simple, porque estamos variando uno de los dos ejes, en este caso la duración, ¿vale? Entre que emisión y emisión no tendrán los mismos bonos, pero más o menos están hechos todo por el mismo patrón, misma calidades crediticias y muy diversificados. La gran diferencia entre el 26 y el 34 es la duración, ese tiempo. Pero a algunos les explotará la cabeza por decir, pero oye, ¿cómo es que estos de más duración están creciendo y en cambio estos en el 2025 nos están dando incluso menos que desde octubre? Pues para que nos entre en la cabeza lo vamos a hacer de forma muy visual y vamos a ver el mismo tipo de producto pero con 3 vencimientos diferentes. Vamos a ver el del 2026, el del 2028 y el del 2034, cómo se han comportado. Y ojo que no vamos a hablar de lo que han dado durante los años, lo que nos tenemos que fijar es el yield to maturity, la rentabilidad hasta vencimiento aproximada que nos dan en esas fechas. Podemos ver, insisto, en el 15 de octubre, que por ejemplo la emisión del 2026 nos pagaba un 2,04 y en cambio la del 2034 un 3,28. Esta da un 2,15 y esta un 3,16. Si venimos al ranking actualizado, esta del 2,54 nos ha dado más que ese 2,15, pero fijaros que de un 2,04 ha bajado un poco esa rentabilidad, se está ajustando con el tiempo, el vencimiento que tiene es menor a un año. En cambio, esta emisión que nos daba más de un 3, y si recordáis, nos estaba pagando un 3,28, ahora está pagando un 3,47. Es un 0,20 más. A 8 años vista, pues estamos hablando que la rentabilidad media, si lo contratas hoy, será mayor. Aquí estamos poniendo, como si hubieras invertido el 2 de enero del 2025 y hubieras vendido el último año. Que este comportamiento no refleja para lo que están hechos, porque es lo que hemos hablado. Todos estos productos vencen y renuevan su cartera de bonos. Irán bajando si los tipos de interés van bajando. En cambio, todos estos son una cartera de bonos que vencen en un momento concreto. Por lo tanto, no hay que mirar el año tras año, eso sí, la persona que haya comprado y vendido, tú tienes que mirar desde dónde has entrado hasta dónde finaliza lo que te vas a llevar. Y ahora desde Fineck podíamos ver la cotización de este iBond que vence en diciembre del 2026, que ahora queda menos de un año. Y muchos dirán, pero banquero, ¿esto qué es? ¿Dientes de sierra? Me refiero, comparado a un monetario, ¿no? Como el Groupama Tresorería, que subía más o menos en línea recta, o incluso este Pinco, ¿no? Que era un monetario vitaminado, ¿no? ¿Qué pasa? Tenéis que recordar que los bonos y los iBonds hacen pagos de cupones, por lo tanto cuando pagan, descargan, y aquí no tenemos en cuenta esa distribución. Con lo que entonces nos podíamos ir a otros recursos como Jazz ETF, tenemos la misma emisión, bajamos y vemos el gráfico. ¡Banquero, si está igual! Pero en Jazz ETF te da la flexibilidad que puedes poner los dividendos incluidos. ¿Y qué nos damos cuenta? ¡Oh, la, la! Si ya se parece más a un monetario. Efectivamente, aunque sea un iBond, un bono simple, se parece mucho a un monetario o a las otras alternativas cuando el vencimiento es corto. Si esto vence en diciembre del 2026, ¿le vamos a dar mucha turbulencia? ¿Tiene mucha volatilidad por moverse? No, porque la calidad crediticia de estos iBonds es correcta y como el vencimiento es corto, que es menos que un año, pues su comportamiento es sostenible. Y ahora, señoras y señores, nos vamos al otro extremo, nos vamos al año 2034. Y esto ya de uniforme no tiene nada. Y ojo, porque aquí está la gráfica sin dividendos, pero en este caso, aunque le incluya los dividendos, podéis ver que no se asemeja,
¿Por qué? Porque ya hemos pasado de lo que es el corto y medio plazo al largo plazo. Ya estamos hablando de 8, 7, 9 años. Entonces, la coyuntura y la fluctuación de los tipos ya hace que, como está muy lejano, su comportamiento no es tan definido. Pero alguien que tenga ese lapso de tiempo disponible, si en el momento de la contratación le sale aproximadamente este 3,47, indistintamente lo que salga la rentabilidad del 27, del 28, del 29, al vencimiento, como estos bonos ya los han comprado y vencen en un momento concreto, pues nos dará una rentabilidad muy similar a este 3,47. Cuando en cambio, en cualquiera de estas alternativas, como no sabemos lo que va a pasar ni de aquí 6 meses, ni un año, ni 2, a vencimiento o al año 2034, no sé si me va a dar más o menos. Y está claro que me podrá dar más o menos que esta alternativa, pero si esta alternativa la veo, por ejemplo, encima del 3%, que ha sido el IPC histórico, pues entonces ya puede ser una alternativa más convincente para, insisto, dentro de tu planificación financiera, un dinero que no es a largo que va a renta variable y que no es a corto que va en el monetario, pues lo podrás encajonar o lo podrás pactar en ese tiempo. Y para quien tenga dudas, un iBond no deja de ser una cartera de bonos simples con una fecha de vencimiento clara. Volvemos a la cartera desde Morningstar con esta alternativa del 2028. Estamos viendo que el tiempo al vencimiento pues serían estos 2 añitos y pico y podemos ver la calidad crediticia. Si bajamos, pues vemos que tiene mucha mejor calidad que esos fondos de autor un poco más especulativos. Y lo que os decía, si bajamos más podríamos ver que está diversificado en más de 387 posiciones de bonos. No es que concentres tus bonos en Microsoft, no, tienes muchas opciones y por eso el riesgo está más diluido y por eso normalmente también un bono simple, porque tendrá más concentración de riesgo, será más rentable que esta alternativa. Y todo esto en la práctica se ve muy claro en Trade Republic, que además de la cuenta remunerada tienes acceso tanto a bonos simples como a los iBonds organizados por vencimientos. Entras en la aplicación en el apartado de renta fija, escoges interés fijo y aquí puedes ver las diferentes emisiones, siempre en euros para no sufrir el cambio de divisa. Aquí, por ejemplo, ahora podíamos ver que diciembre de 2026 un 1,52, diciembre de 2027 un 2. Supongamos que nos interesa diciembre de 2028, ese 2,37. Entramos. Aquí podríamos ver la progresión del interés previsto por el Banco Central Europeo y los que nos podría dar esto. Podemos bajar, aquí podemos tener un poquito más de información, vemos tanto el ISIN, y si bajamos un poquito más, pues podríamos entrar a ese kit. Lo ponemos en el ordenador para que se lea mejor y efectivamente, aquí podemos ver a diferencia de muchos otros ETFs que tiene un plazo. El fondo tiene una fecha de vencimiento fija que se establece el 31 de diciembre del 2028. Si bajamos un poquito más, podéis ver la letra pequeña. Recordaros que esto no está exento de riesgos, cuanto más plazo incluso puede haber más volatilidad y más riesgo. Y si bajamos un poquito más, pues podríamos ver esas tarifas que vemos que están ajustadas. Y ahora volvemos al Excel y fijaros en el nuevo cuadro. ¿Por qué? Porque ya hemos comentado que esto depende del momento de contratación. Con lo que en el siguiente cuadro veremos qué rentabilidades teníamos en el 15 del 10, con este diciembre 26, diciembre 27, y qué rentabilidades tenemos hoy, al día 14. Incluso las he tenido que actualizar porque en algunos minutos esto va fluctuando, así que por favor, cualquier persona que esté interesada que lo compruebe en el momento. Y por ejemplo, vamos a fijarnos en esta primera emisión. Podríamos ver que el 15 del 10 proyectaba un 2,04. Incluso que ha cerrado el año por encima, un 2,54. ¿Qué nos damos cuenta ahora? Que lo que proyecta para diciembre de este año ha bajado, ahora es un 1,52. ¿Por qué? No es porque haya pasado nada raro, simplemente porque ha evolucionado el mercado, queda menos tiempo hasta vencimiento y el producto se va ajustando al entorno actual. Por eso es muy importante saber el momento, insisto, de la contratación. Y podíamos seguir con la otra alternativa que propusimos, en este caso un bono de Renault que vencía en julio del 2026. En esta fecha pagaba un 2,57, ahora incluso quedando menos tiempo, paga más. Si Renault no quiebra de aquí entonces, este bono es incluso mejor que muchos depósitos que vimos a 6 o 9 meses en el vídeo anterior. Y aquí podéis congelar la pantalla y ver las otras alternativas, pero insisto que esto fluctúa de manera diaria y puede haber patrones o no. ¿Y dónde está la diferencia real entre un iBond y un bono? Con el bono simple tienes más rentabilidad, pero también tienes más concentración, porque dependes de una sola empresa. Y con el iBond tienes algo menos de rentabilidad, pero mucha más diversificación, porque tienes cientos de bonos dentro. Y en ambos casos tienes algo que muchos depósitos no te dan, liquidez, que puedas vender antes de vencimiento. Eso sí, con ganancias o con pérdidas. Recordar que no hay duros a 4 pesetas. Puedes filtrar por plazos de 2 a 4 años, gubernamentales o corporativos, por países, ver qué emisiones hay, qué rentabilidad ofrecen y qué riesgo asumes en cada caso. Y aquí ya no estamos persiguiendo unas décimas, estamos planificando un plazo. Y no se trata de adivinar si los tipos suben o bajan, se trata de saber cuánto tiempo puedes comprometer ese dinero y elegir el instrumento que mejor encaje con ese plazo, no el del otro, con el tuyo.
Si hablamos de 0 a 12 meses, cuenta remunerada y monetarios, liquidez total y estabilidad y cero sobresaltos. Si hablamos de 2 a 4 años, aquí ya puedes jugar con dos enfoques distintos, previsibilidad y diversificación, iBonds, y más rentabilidad asumiendo más riesgo, bonos simples. Y si hablamos de más de 5 años, aquí ya no es renta fija, ahí el crecimiento tiene que venir de la renta variable. Lo que hemos visto hoy es renta fija, y la renta fija te da estabilidad, previsibilidad y orden, pero el crecimiento real, el que lucha contra la inflación y aprovecha el interés compuesto, viene de esa patita de renta variable indexada, que siempre repito. Primero, el fondo de emergencia, y después indexados a largo plazo. Y solo entonces, después de esto, tiene sentido todo afinar el mundo del corto y del medio. Si este vídeo te ha sido útil, déjame un buen like, suscríbete y compártelo con aquel que no pueda necesitar, que nos vemos en el siguiente.